una recordación. Por ejemplo, piensen en un mango, hermano, que le gusta comer mango, ¿cierto? ¿Quién lo creó el mango? Dios. ¿Quién hizo el mango? Dios. ¿Quién nos dio las glándulas del sabor? ¿Para qué Dios creó el mango y nos dio glándulas de sabor? ¿Para qué? Para deleitarnos. ¿Y creen que es ya nada más para saborear y decir, qué sabroso mango? ¿Saben qué es, hermanos? Para apuntarnos a Dios. Todas las cosas son como un dedo que dice, mira a Dios, mira a Dios. De manera que viene un corazón de agradecimiento cada vez que uno agarra, supongamos, algo para comer, porque nos apunta al Creador, a Dios. Dios tuvo esa infinita sabiduría, hermanos, de no solamente darnos de comer, sino que disfrutemos la comida, los colores, los sabores, los olores. Dios nos dio el sentido del olfato, Dios nos dio el sentido del oír, hermanos, la música, la brisa, nos dio todas esas cosas, de manera que el mundo material debería siempre recordarnos, hay un Creador que nos ama y quiere realmente que nosotros disfrutemos de su creación. Amén, hermanos. Amén. El Salmo 19, con el cual estamos hablando de la apologética, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos es Dios es real. Dios es real. Miren la grandeza de Dios. Mira esa mariposa, mira los colores, mira esa ave, miren los colores, miren los peces. Todo apunta, hermanos, o debería de apuntar a Dios es real, Dios es bueno. De manera que cuando veamos cualquier cosa material, recordemos Dios es real, Dios es bueno, Dios lo hizo con un propósito. Y al recordarlo, nuestra alma realmente se eleva en gratitud a nuestro Señor. Amén, hermanos. De manera que hay unas cosas, dice el hermano, que es culpable de. Número uno, no demos por hecho todas las cosas. Como, bueno, pues tengo comida, pues qué bueno, tengo comida. No, en inglés es do not take for granted. No, don't take it for granted. No lo tome por un hecho todas estas cosas que tenemos el privilegio de tener aquí. Otra cosa es que nos tenemos que mantener conscientes para que las cosas materiales no nos inclinen nuestro corazón, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cristo dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, háganse tesoros en el cielo. ¿Pero por qué dijo el Señor esta razón? Dijo, porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón también. De manera que podemos disfrutarlas, pero no permitamos que el placer, el deleite, controle nuestro corazón. Así no es la vida, hermanos. Es para disfrutarlas, pero para dar gracias al Señor. Y también podemos disfrutarlas y dar gracias al Señor. Ahora sí, eso fue nada más por el Día de Acción de Gracias. Voy a hacer una oración y vamos a empezar a hablar, hermanos, el día de hoy acerca del tema que nos corresponde. Vamos a hablar. Padre, gracias te damos, infinitas gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres bueno, que tú eres el Creador, pero no solamente el Creador, sino el que nos sustenta, Señor, por tu pura misericordia, por tu bondad. Como dice tu palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Buenas son cada mañana, nuevas son cada mañana, Señor. Grande es tu fidelidad. Y el día de hoy nos reunimos en este día, Señor, con gratitud. Glorifica tu nombre en esta reflexión. Bendice a los maestros también que van a enseñar a los niños. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que vemos. Gracias por poder darnos la libertad de disfrutarlas. Cuida nuestro corazón para que las cosas materiales, Señor, no controlen nuestra vida, nuestro ser, sino que las cosas materiales nos apunten, Señor, sean como un dedo apuntando hacia ti, que te miremos a ti para tener un corazón agradecido. Ilumínanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es argumento general a favor del cristianismo.
Algo que necesitamos saber es si alguien nos llegara a preguntar por qué tú te hiciste cristiano, ¿cuál es la respuesta que nosotros le daríamos? Porque somos cristianos y amén, gloria al Señor, pero es muy importante poder explicar a la gente, tú por qué eres cristiano, y cuando alguien te hace esa pregunta, ¿qué cosa le contestas? Se dice que ustedes han oído de la denominación bautista, los bautistas. Esto lo necesito explicar, hermanos, porque si hay algunos de que no han crecido en una iglesia, pero las personas que ya han estado en iglesia, en el cristianismo de hace unos años, un tiempo para acá, saben que existen denominaciones, la denominación bautista, presbiteriana, metodista, etcétera, que todos son cristianos, pero tienen cierto nombre la denominación. Bueno, estaba un bautista y un mormón hablando de por qué tú eres bautista, por qué tú eres mormón. Y el mormón le preguntó al bautista, ¿por qué eres bautista? Dijo, porque nací bautista. Mi papá nació bautista y mi abuelo nació bautista. El mormón pues se rió y dijo, qué inteligencia es esa. Y le dice, ¿y qué si hubieras nacido tonto? Dice, entonces sería un mormón. Ahora, no parece chistoso, pero miren lo que está sucediendo ahí. Este bautista no supo qué contestar. No supo qué contestar y simplemente atacó de una manera irrespetuosa, ¿cierto? Y no lo hizo con amabilidad. Entonces la pregunta es, si somos nosotros cristianos y nos preguntaran, ¿por qué eres tú cristiano? ¿Cuál sería la respuesta que daríamos? Ahora, vean esa declaración que está en el cuadro. Esto lo usaba John Wesley, hermanos. Usaba este argumento acerca de la Biblia y decía, la Biblia debe ser la invención de ya sea hombres buenos o angelitos buenos, de hombres malos, diablos, o de Dios. Nada más, esas para John Wesley serían la alternativa. Entonces vean, no puede ser la invención de hombres buenos, la Biblia. No la pudieron haber escrito hombres buenos si todo lo que escribieron eran mentiras. Sigan conmigo el razonamiento y la lógica, hermano. La Biblia no la escribieron hombres, nada más hombres buenos, si todo lo que decía era mentira. Por ejemplo, si hablaban del cielo y era mentira, entonces los escritores no eran buenos, ¿cierto? Si hablaban del infierno y era mentira, entonces los escritores no eran buenos. Si hablaban de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, Dios hecho carne, y no era verdad, entonces no pudieron haber sido hombres buenos los que escribieron la Biblia. Pero tampoco pudo haber sido la invención de hombres malos. ¿Por qué? Porque si todo lo que escribieron eran puras verdades, no pudieron ser malos si mandan a la gente a que no pequen. ¿Escucharon? La Biblia le dice, no pequen, pórtense bien, hagan bien, ámense, y los malos van a ir a la condenación eterna. Entonces, si es gente mala hablando cosas buenas, entonces habría una contradicción, ¿cierto? No pudieron haber sido tampoco gente mala que escribieron la Biblia, porque ellos mismos condenarían sus almas al infierno, porque la Biblia habla de condenación eterna, de todo el que hace cosas malas. Entonces no pudieron haber sido personas malas. La única opción, ¿cuál es? La única conclusión es que la Biblia fue dada por inspiración divina. Dios la escribió. Y ese es un argumento para algo que nosotros los cristianos necesitamos saber. No, el hecho de que la escribieron hombres no significa que la Biblia no es palabra de Dios. Es inspirada por Dios. La escribieron seres humanos, sí. El autor es Dios. Dios los inspiró. La gente trata de atacar y decir,
precisamente eso, porque la Biblia fue escrita por hombres, entonces no puede tener autoridad absoluta, no puede cometer muchísimos errores. El problema es que la Biblia enseña de que Dios inspiró a ciertos seres humanos para que escribieran exactamente lo que Él quiso que nosotros supiéramos. Vamos a avanzar más de esto, hermanos, más adelante, pero tampoco debemos de usar este razonamiento que está ahí en la Biblia, por decir, la Biblia es la palabra de Dios. Y si te dicen, pero ¿por qué la Biblia dices que es la palabra de Dios? Porque toda palabra en la Biblia es verdad. Y dice, pero ¿cómo sabes que toda la palabra que está en la Biblia es verdad? Y tu argumento dice, bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la lógica? Eso se llama razonamiento circular, está dando vuelta. Y eso no debemos nosotros de caer en ese error. Nada más darle vuelta, porque uno guía a lo otro. Necesitamos algo más. A veces los evolucionistas podrían usar también este razonamiento cuando dicen, bueno, los fósiles, si la fecha de los fósiles dan la fecha. Datar, hermano, es darle una fecha, un date a las cosas, por eso se llama datar algo, datación. Los métodos de datación es métodos que le ponen una fecha a los fósiles o a las rocas o a manuscritos. Entonces ellos pueden caer también en ese mismo error, decir, bueno, las rocas nos dan la fecha de los fósiles, pero ¿cómo sabes eso, que las rocas dan las fechas a los fósiles? Y los científicos pueden decir, bueno, porque los fósiles también nos dan la fecha de las rocas. Vamos a avanzar, hermanos. Esto es básico, esencial. Entonces, si queremos convencer nosotros a las personas que no creen. ¿Alguien conoce personas que no creen en el Evangelio? Pues creo todos, ¿cierto? Tal vez tenemos propios familiares que no creen, que rehusan creer en el Evangelio. Pero entonces, si queremos nosotros los cristianos convencer a los que no creen o a los escépticos, ¿saben lo que es un escéptico? Un escéptico es una persona que duda o desconfía de la verdad. Un escéptico es una persona que duda o desconfía de la eficacia o de las posibilidades de algo, especialmente de las creencias que son comúnmente admitidas. Ese es un escéptico. Y si nosotros queremos convencerlos, necesitamos tener siempre buenos argumentos. ¿No creen, hermanos? Ok, este es el primer argumento. No sé si alcanzan a verlo, pero dice el Nuevo Testamento es históricamente confiable. La Biblia tiene dos partes. Antiguo Testamento, que va desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el profeta Malaquías, que es el último profeta o último libro del Antiguo Testamento. Ese es el profeta Malaquías. Ese es Antiguo Testamento, Malaquías. Ahora, el Nuevo Testamento, lo que se conoce como Nuevo Testamento, va desde el Evangelio de Mateo. Todos tal vez han visto en su Biblia. Si tienen su Biblia, ojenla, hermanos, ahorita, para que vean desde Mateo hasta el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Bueno, pongan atención porque ahora mismo vamos a ver una gráfica para que comprendamos el argumento general a favor del cristianismo. Después, más adelante, vamos a profundizar en esto, pero el argumento general va así. El Nuevo Testamento es históricamente confiable. Si la Biblia o el Nuevo Testamento no es confiable en su historicidad, el cristianismo no tiene ningún fundamento. Porque ¿en qué se basa todo el cristianismo? Sí, en la persona de Cristo, pero ¿a dónde
sabemos que Cristo en verdad era el Hijo de Dios que vino a este planeta Tierra? En la Biblia. ¿Y qué parte de la Biblia nos habla claramente de que vino un hombre y que declaró ser el Hijo de Dios? El Nuevo Testamento. De manera que ese es en sí el fundamento. Y si es confiable, lo que vamos a ver más adelante, entonces el Nuevo Testamento habla de la resurrección de Jesucristo. El Nuevo Testamento confirma dos cosas muy importantes de la fe cristiana. Número uno, que Jesucristo en verdad resucitó de entre los muertos después de haber estado muerto 3 días y 3 noches. El Nuevo Testamento, sigan otra vez el pensamiento. El fundamento es el Nuevo Testamento, es históricamente confiable, digno de confianza. Y el Nuevo Testamento habla de que Jesucristo en verdad resucitó de entre los muertos al 3er día. Pero también el Nuevo Testamento argumenta acerca de que en Cristo se cumplieron docenas de profecías que estaban en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Estaba profetizada la venida de un Salvador, de un Mesías, y finalmente vino, y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es confiable históricamente, y el Nuevo Testamento dice: Cristo resucitó entre los muertos. Cuando una persona profetiza su propia muerte y dice: al 3er día me voy a levantar de entre los muertos. Bueno, profetizarlo lo puede hacer cualquiera, pero que suceda, ese es otro asunto. Yo puedo decir: yo me voy a morir y voy a resucitar otra vez aquí delante de ustedes a los 3 días, pues me muero y ya quedó todo ahí. Entonces, y la evidencia apunta de que Jesucristo es Dios. De acuerdo a estas dos columnas, pongan atención, la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es que un ser humano, si era así solamente ser humano, resucitó al 3er día de entre los muertos? Dios lo levantó con su poder de acuerdo a la confiabilidad del Nuevo Testamento. Todo esto está en el Nuevo Testamento. Ahora, pero si seguimos hablando, hermano, si Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo es infalible, no falla, no miente. Lo que dice Él es verdad absoluta. Si Jesucristo es Dios, y estamos formando nada más nuestro argumento. Escuchen, el Nuevo Testamento es históricamente confiable. El Nuevo Testamento habla de la resurrección de Jesucristo, habla del cumplimiento de las profecías, entonces apunta a que en verdad Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo era y es Dios, entonces Jesucristo no puede mentir. Todo lo que Él dice es digno de confianza absoluta. Él es infalible, Él no falla nunca. Entonces, en base a eso, Jesucristo dijo que la Biblia viene de Dios. Ese Jesucristo habló y declaró, hermanos, citó casi todo el Antiguo Testamento y decía que esa es la palabra de Dios. No está escrito, ustedes escucharon cómo fue escrito. El hombre dejará a su papá y a su mamá. Citó el primer libro de la Biblia y decía: es así como Dios los hizo. Estaba afirmando el Antiguo Testamento de que era en verdad palabra de Dios. Pero otra cosa que Jesucristo también dijo es de que Él es el único camino hacia Dios. ¿Escucharon eso? Si Él es Dios, y en realidad lo era y lo es, con la autoridad de Dios que no miente, dice que la Biblia, este libro que tenemos, viene de Dios, es inspirado de Dios. Y Él dice, Jesucristo, con esa autoridad de Dios, de que solamente Él es el camino a Dios. Entonces, si tenemos ahí, ese es el argumento general acerca del cristianismo. Podemos decir: el cristianismo es verdad. Y si
Si alguien te dice, y porque dice que el cristianismo es verdad, entonces pueden desarrollar. Si ya le tomaron una foto, hermano, eso lo pueden usar para evangelizar, honestamente. Ese es un buenísimo argumento. Nada más sacan su teléfono celular y le empiezan a platicar y le empiezan a decir, bueno, el Nuevo Testamento es históricamente confiable. Es históricamente confiable y el Nuevo Testamento habla de la resurrección de Cristo, de las profecías y apuntan a que Jesucristo en verdad es Dios. Y si Jesucristo es Dios, entonces Él es infalible, Él no falla, todo lo que dice es verdad. Y Él dijo que la Biblia viene de Dios y Él dijo que Él es el único camino. Entonces ese es un buen argumento para el cristianismo. El cristianismo es verdad. Ahí está una vez más, pues si alguien le quiere tomar una fotografía. Entonces vean, esa pregunta es muy importante. La pregunta es la Biblia la palabra de Dios y Jesucristo el único camino al cielo? Vamos ahora voy a empezar a dar unas premisas. Ahorita explico lo que es una premisa, hermano. Premisas y vamos a llegar al final a una conclusión lógica. En defensa, estamos usando en estructura de cómo discutir, cómo argumentar, es importante usar premisas. Ahora, ¿qué es una premisa? Gracias por preguntar. Ahí está en la pantalla, hermanos. Una premisa es una afirmación o una idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Esa es una premisa, una afirmación, una idea que se da como cierta. Una premisa también es cada una de las proposiciones de un silogismo de las que se infiere la conclusión. Véanlo de abajo, hermanos, es un ejemplo. Dice, alguien puede decir, la conclusión tiene toda su verdad pura y simplemente del rigor lógico con que con ella deriva de las premisas. Premisas llevan o apuntan a una conclusión. Entonces, una vez más, la premisa es cada una de las proposiciones de un silogismo. Y alguien me preguntó, ¿qué es un silogismo? ¿Verdad? Bueno, qué bueno también que preguntaron, hermanos. Un silogismo, escuchen, es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión. Ese es un silogismo. Dos premisas y llegan a una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Entonces, podemos hacer más o menos esto, hermanos. Un ejemplo. Si ¿han oído eso? ¿Ya recordaron? ¿Están recordando los que alcanzamos a estudiar esto, hermanos? Vean, si A es igual a B y B es igual a C, ¿cuál es la conclusión? A es igual a C. Bueno, eso es un simple silogismo. A es igual a B, pero B es igual a C. Conclusión, A es igual a C. Es como decir, si Felipe nació en México y a los nacidos en México se les llama mexicanos, entonces ¿cuál es la conclusión? Felipe es mexicano. Entonces vean, es una, tal vez no, ese razonamiento, esa lógica la usamos casi a diario todos, aunque tal vez no nos sentamos a analizar la manera en que razonamos. No se le pone sí, pero nada más se da la premisa. Esta es una premisa. Felipe nació en México, una premisa que se toma como cierta, válida, una idea. Otra premisa, a los nacidos en México se les llama mexicanos. Entonces la conclusión de esas dos premisas es, Felipe es mexicano. Una premisa, entonces, primera premisa, hermanos, vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento, y es lo que está basado en la gráfica que tal vez le tomaron algunos fotografías. La letra A, primera premisa. Escuchen, vamos a llegar a una conclusión, pero tenemos que ver premisas primero. El Nuevo Testamento es históricamente accurate, preciso.
El Nuevo Testamento es un documento en el cual podemos depender y digno de confianza, hermanos y hermanas. Este es el fundamento y necesitamos construir y desarrollar nuestro caso acerca de la inspiración de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Entonces, si los documentos del Nuevo Testamento no son precisos, entonces no hay un case, we don't have a case legalmente. Cuando uno va a un abogado, ¿cierto? Te pregunta cuál es tu caso, y dependiendo de lo que tú le dices a un abogado, él sabe si hay un caso para llevar a corte. Si no, dice, no hay caso aquí, no te van a aceptar esto. Entonces, si los documentos del Nuevo Testamento no son precisos, no hay caso a seguir. Pero si son precisos, podemos defender fuertemente la validad del cristianismo. Primera premisa, hermanos, el Nuevo Testamento es históricamente preciso, es un documento en el cual podemos depender y digno de confianza. Segunda premisa, ahí está en la pantalla. Con base a este documento confiable, el Nuevo Testamento, tenemos suficiente evidencia para creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos como Él predijo que sería, y que Él cumplió docenas de otras profecías mesiánicas acerca de que iba a venir el Hijo de Dios. En el fundamento de la premisa A, que dice que el Nuevo Testamento es digno de confianza, entonces la ve, si el Nuevo Testamento es confiable, entonces hay evidencia para creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y más adelante vamos a hablar de la historicidad de la resurrección de Jesucristo y del cumplimiento de muchas profecías. Por ahora nada más estamos viendo premisas generales. Ya vimos la primera, ya vimos la segunda, ahora la tercera. Si la resurrección de Jesucristo y el cumplimiento de la profecía muestran que Él era quien dijo ser, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios o Dios hecho carne, perdón, es la letra C y es la resurrección, leí sí la resurrección, pero es la resurrección de Jesucristo y el cumplimiento de la profecía muestran que Él era quien dijo ser. ¿Quién reclamó ser Jesucristo hace 2000 años cuando anduvo caminando aquí en la tierra? El Hijo de Dios vivo y verdadero. De manera que esa es una buenísima premisa también, y viene la premisa letra D. Como Jesucristo es Dios, Él es infalible, Él no falla. Lo que Él dice es absolutamente digno de confianza. Y la premisa de como Jesucristo enseñó que la Biblia, hermanos, es palabra de Dios. También Jesucristo enseñó que Él es el único camino a Dios. Y podemos ver en Mateo, esto lo dijo Jesucristo cuando estuvo aquí. Dijo, de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo, de la Escritura, Jesucristo, vean cómo tomó la Escritura, hasta que todo haya sido cumplido. Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, escuchen, Jesucristo está citando el libro de Éxodo, hablando de los 10 mandamientos. El Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento. El segundo libro del Antiguo Testamento es el libro de Éxodo. Miren lo que Jesucristo, cómo consideró las escrituras hebreas, del Génesis al profeta Malaquías. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre a la madre muere irremisiblemente. Ese es uno de los 10 mandamientos. Y Jesucristo dice, Dios mandó diciendo eso. De manera que si Jesucristo es realmente Dios, no está mintiendo. Y entonces todo el Antiguo Testamento en verdad es palabra de Dios. A propósito, ¿alguien sabe qué número de mandamiento es ese que está en la pantalla? Okay. Número 5, hermanos, mandamiento número 5, el primer mandamiento con promesa que dice para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lucas 24 dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé. Esto es después de la resurrección.
Cuando Jesucristo resucitó entre los muertos, habló con sus seguidores, con los discípulos, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese, ¿qué cosa? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Antiguo Testamento. Y Jesucristo está diciendo: era necesario que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Entonces Moisés fue el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Está dándole la validez a los escritos del Antiguo Testamento. Les está diciendo: es palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que en ese momento Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Por qué? No había. Porque no existía Nuevo Testamento todavía. Cristo apenas estaba resucitando. Todo el Nuevo Testamento, acuérdense que se escribió después de que Cristo vino y se fue. Empezaron a escribir a los que Dios inspiró. Pero dijo, le abrió el entendimiento para que comprendiesen de Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento que tenemos en nuestra Biblia. Y les dijo: así está escrito. ¿A dónde? Antiguo Testamento. Y así fue necesario que el Mesías, el Cristo, el ungido, sufriera, muriera y resucitara al tercer día, resucitara de entre los muertos al tercer día. Y el mismo Jesucristo, recuerden nuestra gráfica que vimos, la confiabilidad del Nuevo Testamento habla de la resurrección, de las profecías cumplidas. Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo, si es Dios, no puede mentir. Jesucristo dijo que la Biblia es la palabra de Dios, pero también Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por mí. Entonces, hermanos y hermanas, a esta conclusión, vean, si Cristo lo dijo, debemos creerlo. La Biblia es en verdad la palabra del Dios creador. Esto no es cualquier libro. Esto es palabra de nuestro Señor, el que nos creó, el que nos dio existencia, por quien existen los planetas, por quien existe el sol, la luna, por quien existen los animales, las aves, los peces, por quien existimos seres humanos en este planeta Tierra. Este libro es la palabra de ese Dios. Y Jesucristo, este personaje que vivió hace más o menos 2000 años, allá en Jerusalén, que nació en un pueblito de Belén, ese Jesucristo, como es Dios, es el único camino a Dios. Por lo tanto, el cristianismo es verdad, porque hablamos de las premisas, ¿cierto? Las premisas, premisa A, premisa B, premisa C, premisa D. Entonces, la conclusión de esas premisas es: el cristianismo es verdad. Podemos confiar plenamente, hermanos. Es el fundamento en la precisión y confiabilidad de la historicidad de la Biblia. Y el Nuevo Testamento ha sido probado ser verdadero y digno de confianza. ¿Cómo se ha probado, hermano?